Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital, siempre junto al diputado Mario Venegas. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Muy Un bien, gusto. gracias. Gracias por la bienvenida y bueno, estoy muy bien, gracias a Dios, y con muchas ganas de poder compartir con ustedes información acerca de nuestro trabajo en la semana que nos antecede. Vamos a partir de inmediato con noticias del distrito, porque el diputado estuvo recorriendo el distrito que muy bien él representa, estuvo en Purén, visitaron el sector La Isla, que se inundó lamentablemente producto de las crecidas del río Purén. Diputado, una situación bastante problemática para la gente que vive en ese sector. Y no solo problemática, sino que muy triste. Se trata del sector de La Isla. No sé si ustedes conocen la comuna de Purén, pero tiene un valle extenso que lo cruza el río Purén. El río Purén tiene una característica, y es que tiene muy poca pendiente y trae mucho sedimento en la forma de arena desde el sector alto de la cordillera. Y ocurre que cuando los bordes ya se desmoronan, el agua del río, lo hace el propio, la crecida de los ríos, del río, entonces entra el agua e inunda todas las praderas que circundan. Y ahí hay viviendas, es plano. Dos efectos: se inundan, causando todos los daños que eso genera, ¿no es cierto? Pero además llena las praderas de arena, de sedimento, lo cual atenta contra la posibilidad futura de poder, ¿no es cierto?, cultivar ahí todo lo que una vez que llegue la primavera. Y desgraciadamente nosotros durante la semana distrital, y tenemos por ahí algunas imágenes, llovía, había mucho barro, pero llegamos hasta la casa del dirigente, bien internado al interior, para ver. Él quería conversar conmigo porque yo en años anteriores había ayudado a gestionar solución de esos problemas con éxito. Es decir, hay que conseguirse horas de máquina en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas para que hagan los trabajos, pero hay que hacerlo antes de la entrada de las lluvias. Pues hombre, esa es tarea que hay que hacer en primavera o en el verano. Y esta vez, a pesar de que los dirigentes lo plantearon a las autoridades con reiteración, me contaba el dirigente, no se hizo, y ocurrió justamente lo que él una semana antes nos dijo: mire, diputado, estamos preocupados por esto, queremos plantearlo. Yo le dije: pucha, lamentablemente a estas alturas meter una máquina de las características es imposible, porque ya está reblandecido el terreno, haríamos el peor estropicio. Bueno, pasó lo que pasó, y a la semana siguiente nos encontramos con que el agua se metió tal como estábamos, y muchas familias se vieron afectadas desgraciadamente se les inundan sus casas, pues, claro, Álvaro, se les inundan sus casas. Me imagino. Y hay un daño muy importante a los terrenos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que no hay acción preventiva de parte de las autoridades. O sea, hay una mala gestión por parte de la autoridad, que debería hacer ese trabajo cuando hay buen tiempo, sobre todo en el verano, ¿cierto? O antes de llegar al otoño. Y tener una política de observación en el terreno, es actuar proactivamente, adelantarse para que la ocurrencia con todos los daños que eso significa. Es lo mismo que debemos hacer en la ciudad. Nosotros tenemos canales que atraviesan nuestra ciudad, en el caso de Angol, por ejemplo. Bueno, esos canales el municipio tiene que ocuparse de limpiarlos, ¿no es cierto?, antes de la llegada de las lluvias. Claro que sí. Porque si no, lo más seguro es que se van a inundar y van a generar daño a las personas. Bueno, y nos faltan los inescrupulosos que botan lavadoras, colchones, ¿cierto? Y una serie de cosas que... Eso es espantoso. Diputado, vamos con otra información que tiene que ver con Purén, porque usted se reunió con los profesores de esa comuna. Así es. La verdad es que en el marco del paro que tienen los profesores, y que ya lleva a estas alturas 5 semanas, sin que se llegue a un acuerdo entre el Colegio de Profesores y el gobierno, representado por la ministra de Educación, evidentemente en mi condición de profesor, pero también de miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, he procurado tomar contacto con los profesores, no solo en Purén. Aprovecho de señalar que estuve en Lautaro, reunido con una asamblea de alrededor de unos 200 profesores, tenemos imágenes también en del orden de unos 60, 80 en Purén, con otros tanto en Coyipulli, he tenido recientemente en Galvarino con los profesores, porque me interesa escuchar sus planteamientos y me da la oportunidad también de explicarles a ellos la posición de nosotros como comisión y mi posición personal, que en este caso es de completo respaldo a la movilización que ellos llevan, porque me parece que los temas que han puesto sobre la mesa, que podríamos resumir en una lucha por el fortalecimiento y la mejoración y el mejoramiento de la educación pública,
la comparto plenamente. Y hay un valor que yo destaco, y es que por primera vez, tal vez en mucho tiempo, los profesores están no luchando por mejoras en sus sueldos, concretamente, sino que están luchando por cuestiones que van más importantes: el tema curricular, el tema de la infraestructura, el tema del tiempo disponible para trabajar mejor con sus estudiantes, el tema de la autonomía profesional del profesor, el tema, ¿no es cierto?, de la evaluación docente que termina agobiándolo. Hoy existen 2 sistemas de evaluación, no hay necesidad de tener 2, bastaría con uno bien diseñado y conformado para que pueda cumplir el propósito, porque evaluación debe haber como en toda actividad humana, pero entonces lo que quiero decir en resumen es que lamento mucho, y hemos tratado de incidir nosotros en la ministra, en el subsecretario, en el gobierno, para que puedan llegar a un acuerdo lo más pronto posible y que ponga fin al paro si los profesores están cansados. Vamos para la 5ª semana. Bueno, ya cumplimos la 5ª semana. Estamos en la 5ª semana. Estamos en la 5ª semana. Ya estamos hablando de un mes y una semana de sin clase los estudiantes, sobre todo los de cuarto medio, me imagino. Los más perjudicados en este tema, muchos tienen que rendir la PSU a fin de año. Yo no sé cómo, vienen las vacaciones también, no sé cómo se va a solucionar ese problema. Bueno, lo que hay es que como parte de esto tiene que producirse un plan que se le está solicitando ya a los sostenedores, un plan de recuperación de todas esas horas perdidas, que tiene que desarrollarse de aquí al próximo mes de diciembre, ¿no es cierto? Y ahí cada sostenedor, en conversación con los profesores, ve qué espacios van a ocupar para hacer esa recuperación. Don Mario, una pregunta. Bueno, usted fue profesor. ¿Se recuperan las clases con estas huelgas tan largas, tan extensas? ¿Se recuperan las horas perdidas educando en la parte educacional de los jóvenes? Bueno, de ahí va a depender mucho, ¿no es cierto?, del compromiso de los profesores que están. ¿Por qué le pregunto eso? Porque uno de repente conversa con los jóvenes y cuando ha sucedido esto te dicen que si vamos los sábados y vamos a puro dar vueltas, los profesores no dicen nada. Claro. Eso es lo que ellos me han dicho. Bueno, entonces es como preocupante como padre, sobre todo cuando uno tiene hijos en cuarto medio, porque uno quiere que su hijo, si lo tiene en un colegio científico humanista, que vaya bien preparado para la PSU. Sin duda. Bueno, yo creo que hay que apelar, yo he visto un nivel de conciencia muy importante en los profesores, apelar de que esa recuperación se haga de la mejor manera para que efectivamente se haga las actividades de aprendizaje que no se han podido hacer en este tiempo de paro, sin duda. ¿El Lautaro también se reunió con 200 profesores? ¿También hablaron del mismo tema? Hablamos del mismo tema, estaban muy preparados, ellos me plantearon cada uno de los puntos y posteriormente me hicieron un conjunto de preguntas, como te decía, en Lautaro, en Purén, en Coyipulli y ahora en Galvarino. Teníamos en Perquenco, que hubo ahí una desinteligencia que no resultó, pero quedó pendiente, hablamos con los dirigentes. Así que yo lo que estoy tratando de hacer es tener un contacto así muy cara a cara con los profesores. Diputado, en Renaico se reunió con vecinos del sector Paranal. ¿En qué consistió esa importante reunión que tuvo con ellos? Bueno, como son todas mis reuniones, en general trato de, en esta oportunidad estuvimos junto al concejal Patricio Belmar, hay un sector ahí, sector de Parronal, que tienen dificultades ahí a nivel de la Junta de Vecinos, y hay un conjunto de vecinos que se sienten excluidos, marginados. ¿Y el motivo? Bueno, hay problemas bastante serios de gestión, ahí está todo el tema de la presencia de estas grandes empresas. La central eólica. Claro, y allí ha habido compensaciones económicas por los efectos colaterales adversos que tiene, y eso ha generado un ruido importante. Bueno, yo escuché, yo conversé, y que la verdad es que hay una ley de juntas, una normativa, ¿no es cierto? Así que trataremos de conversar con el señor alcalde al respecto para poder ver de qué manera se puede resolver ese tema. Conversando con el diputado Mario Venegas en Agenda Distrital, estuvo en Los Sauces, en el Huitripantu, con los comuneros de esa localidad. Así es. Diputado. En realidad se hizo el Huitripantu del adulto mayor. Ya, perfecto. Y se hizo de toda la provincia, así que llegaron representantes de adultos mayores de todas las comunas. Bueno, tú debes saber que el alcalde, o más bien la hija del alcalde, es la coordinadora regional de Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y entonces escogieron Los Sauces
para hacer esta actividad, que fue muy linda en el gimnasio por el mal tiempo, se hizo ahí y hubo una rogativa, tenemos una machi en Los Sauces, Jacqueline Wilipán, que dirigió la rogativa, porque el Huiñizol Pantú, que como se dice en Mapudungún, lo decía el alcalde de Lumá, cuando estuvimos también en un Huitripante, pero al aire libre, como independiente de las inclemencias del tiempo, nuestros hermanos mapuches lo hacen, y tiene que ser así, mirando al sol, con su regue, con su lugar de reunión. Y es una rogativa, es una ceremonia religiosa destinada a celebrar la llegada y el inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza. Entonces lo que se hace es dar gracias a Chaugenechen, que es la manera en que ellos llaman a Dios, para darle gracias por lo que ha ocurrido en el año anterior que se va, en el ciclo anterior, y además pedirle a Chaugenechen que el año o este ciclo que viene sea lleno de bendiciones en las cosechas, con sus animales, con su salud personal, con su familia. Es una ceremonia de profundo simbolismo y de gran respeto, muy importante. No solo para nuestros hermanos mapuche, esto es una común ceremonia en todos los pueblos originarios de América y Centroamérica. Esto está muy presente en la cultura de los pueblos originarios de toda esta parte sur de América. Bueno, eso fue en la comuna de Los Sauces, también estuvo en nuestra comuna acá en Angol, porque estuvo en la celebración del Día del Padre, estuvo participando con el Club de Adultos Mayores de San José de Nazaret. Oh, pero claro, San José de Nazaret son grandes amigos, son gente muy afectuosa, muy cariñosa, y que tienen una particularidad, ellos siempre nos invitan a todos, todos los parlamentarios, nos encontramos ahí, el alcalde, concejales, ellos siempre tienen una actitud que es digna de alabar, no son para nada sectarios, nos invitan a todos. Pero siempre llegan los de la zona, ¿no? Los del distrito. Bueno, porque ¿para qué estamos con cuentos? Uno nunca ve a los afuerinos participando muchas veces en este tipo de actividades. Yo se lo digo porque he estado presente en algunas partes. Bueno, yo tengo por norma no hablar mal de mis colegas. Yo me preocupo de hacer mi pega lo mejor que puedo. Sí, bueno, pero ahí está usted, pues, diputado. Efectivamente. Bueno, la ganancia para mí, que estoy ahí. Pero yo lo que quiero destacar es el cariño, el afecto, ¿no? El que estén siempre acordándose cuando tienen una actividad importante. Esta era una celebración retrasada del Día del Padre. Hicieron su almuerzo, las damas para homenajear a los varones, que son siempre menos. En los clubes de adulto mayor siempre las mujeres son la mayoritaria en número. Y hay un par de señores y esta vez los parlamentarios éramos mayoría en términos de varones presentes. Perfecto, ok. También se reunió con el Consejo de Desarrollo del CESFAN Huequén en una consulta ciudadana, diputado, tengo entendido acá en Angol. Lo que pasa es que todos los CESFAN, más bien todos los centros de salud, sea CEFAN, SECOF, hospital, tienen una organización que intenta ser lo más representativa de la sociedad a la que atienden. Y esto es lo que denominamos un consejo de desarrollo. El CEFAM de Huequén también lo tiene. Y ellos están permanentemente reuniéndose para mantener un diálogo con quienes dirigen. ¿Y cada cuánto tiempo se reúnen ellos? Ellos mensualmente, cada 2 meses, ¿no es cierto?, cuando las circunstancias lo ameritan. Y en este caso su preocupación central tiene que ver con el tema del próximo CEFAN. Tú sabes que la construcción de la ruta Nahuelbuta, esta que va a unir entre Angol y Los Ángeles como ruta concesionada, va a ser autopista bidireccional, ¿no es cierto?, en ambos lados. Con una bonita entrada en la rotonda también hacia Angol. Exacto, ahí hay un cambio, pero sustantivo. Bueno, eso hace necesario sacar el CEFAN de ahí. No puede seguir porque tiene además limitaciones de crecimiento. Ellos estaban buscando un terreno y creo que lo tenían casi listo. Está listo, está resuelto, está la etapa del diseño, y están trabajando allí. Y ahí es muy importante socializar. Se han presentado problemas y ellos evidentemente me invitaron para que en mi condición de parlamentario pudiera conocer sus preocupaciones, etcétera. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.
Ya estamos de regreso, seguimos conversando junto al diputado Mario Venegas en Agenda Distrital. Estuvo también diputado en la comuna de Coyipulli, una reunión importante con profesores, lo habíamos dejado afuera, me había olvidado preguntarle, ¿también se reunió con profesores con la comuna de Coyipulli? Con un número un poco inferior de profesores, estaban ya desmovilizados, andaba el presidente en Santiago, pero estuve reunido con un grupo de alrededor de unos entre 15 y 20 profesores jóvenes. ¿Sabes lo que se ha producido? Y que es un dato importante a tener en cuenta, y es que he podido constatar cómo se ha renovado. ¿La directiva? No, los profesores. Ya. Son increíblemente jóvenes. Sí. En Galvarino, en Lautaro, en todas partes hay gente, hay mucho... se ha dado la renovación de profesores que... Y ahora a ellos les toca la pelea. Y ahora, claro. Hay muchos que se fueron sin ver resultado alguno, que es triste por lo demás. Sobre todo con la famosa deuda histórica. Histórica, efectivamente. Muchos diputados, muchos profesores que ya no están en muerto. Esta vida, se han muerto, y ahora les toca a jóvenes, incluso algunos hijos de profesores. Así es. Yo creo que se ha producido un cambio cualitativo, y quiero decir aquí que el gobierno se equivoca en el diagnóstico. La ministra declaró que este era un paro que tenía una motivación política. Lo que me demuestra que ella está profundamente equivocada, no ha tomado contacto con el profesorado real. Yo te puedo garantizar que porque son jóvenes, están muy lejos de estar cercanos a que sea un partido político, claro, el que lo... No, para nada, está muy, muy, muy distinto de aquello, y lo que pasa es que son jóvenes idealistas. Yo te explicaba a mi equipo, cuando uno tiene 25, 28, 30, 35 años, es un idealista, él va y quiere el todo, es blanco y negro. Claro. Los años van haciendo que uno vaya, ¿no es cierto?, un poco atemperando sus posiciones. Si no va cambiando de opinión y entendiendo la vida, es que no fue madurando, no fue creciendo. Yo creo que están profundamente equivocados. Y el cansancio con el tiempo te supera un poco, exacto, me imagino. Hay mucho... Exacto, y además creo que lo que hace cuando la ministra y el ministerio tienen un diagnóstico tan equivocado como que este es una motivación puramente política, obviamente con un diagnóstico malo pones un remedio equivocado. ¿Pasó lo mismo en Galvarino con la reunión de los profesores? Igual. Por ejemplo, conocí una chica que me llamó mucho la atención, profesora de educación física, una niña de 25 años, y yo me olvidé que yo partí trabajando cuando apenas cifraba los 24 años. Entonces, claro, se ha ido produciendo esta renovación, y por tanto el profesorado hoy día se moviliza con intereses, son más conscientes. Un Galvarino que he impresionado el nivel de conocimiento, los planteamientos, los argumentos, las razones. Eso es algo que sinceramente me tiene gratamente sorprendido. Perfecto, y pasando a otro tema, y lo dejamos para el último, porque en Lumaco se realizó el Huitripantú oficial de la comuna. Fue el último Huitripantú de la región. Se hizo el viernes pasado. Lloviznaba y tenían su regue en un espacio amplio. Llegaron alcaldes, concejales de todas partes, habían incluso del norte, de Lonquimay, de Lautaro, porque el alcalde invitó, porque en paralelo había una reunión de alcalde y una reunión de concejales, y llegaron lamienes, hermanas y peñis de todos lados, y se hizo una hermosísima ceremonia que tiene toda esa ventaja. Se hace contra llueva o truene, se hace ahí, ¿no es cierto?, como manda la tradición, al aire libre, y se baila, se hace rogativa, se renueva la energía, ¿no? Bien bonito la ceremonia. Bueno, ahora vamos a pasar a noticias que tienen que ver con el Congreso. Diputado declara imprescriptible los delitos sexuales contra menores de edad. Entramos en el segmento de los proyectos de ley que aprobamos en esta semana en la Cámara, donde hemos estado bien activos. Estamos trabajando con sesiones extraordinarias, estamos tratando con la conducción actual de Iván Flores como presidente de la Cámara de que muchos proyectos que se habían quedado mucho rato los vayamos sacando, ¿no es cierto? Y por ejemplo aprobamos este proyecto. ¿Qué es lo que es? Un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos de abuso sexual contra menores.
Lo que ustedes deben saber es que desde el punto de vista legal, cuando uno comete un delito, estos tienen tiempos de prescripción. ¿Qué significa eso? Que si usted no persigue, si usted no realiza acciones en los tribunales para tratar, ¿no es cierto?, o sea, denuncia, investigaciones, etc. Y si usted no hace eso dentro de un plazo normalmente de 5 años, esos delitos prescriben. Es decir, es como si no hubieras cometido el delito. Eso era antes de esta ley. Y tú quedas inimputable. Por ejemplo, giro doloso de cheque, 5 años. Tú te vas fuera del país, te quedas fuera 5 años y vuelves y ya no te pueden perseguir legal. Por eso que antes, ¿te acuerdas cuando se decía, no anda en la arranca? Sí. Era precisamente por eso. Pongo esto como un ejemplo para que usted entienda de lo que se trata. Ahora, lo que se ha aprobado como proyecto de ley en la Cámara es que un tipo específico de delito, como es el abuso sexual contra menores, no tenga prescriptibilidad, sino que sea imprescriptible. ¿Por qué? Porque la ley que tenemos dice que la prescripción se cuenta a partir de que esta persona, víctima de un abuso, cumple la mayoría de edad, es decir, 18 años. Y si son 5 años, a los 23, y no hiciste la denuncia, y no se investigó, ¡pum!, el autor quedó libre de polvo y paja. Pero ocurre que en este tipo de delitos, son mucha la gente que el shock, el trauma, que le genera esta situación de haber sido un niño abusado, recién lo pone en condición de asumir aquello y denunciarlo a edad bien avanzada. Tenemos casos de gente que a los 50 años recién denunció. Y entonces, tratándose de un delito tan aberrante, tan abominable, tan condenable, tan repudiable como el abuso sexual contra menores, la idea y el matriz del proyecto es que esto nunca prescriban, de tal manera que un abusador de menores no sienta que nunca va a estar suficientemente tranquilo, porque en cualquier momento su víctima denuncia y va a ser posible procesarlo en los juzgados naturalmente y sentenciarlo como corresponde. Bien, seguimos con proyectos de ley aprobados. Esta semana se modifica la ley 18.892, diputado Venegas, general de pesca y acuicultura, con el objetivo de exigir, por supuesto, la remoción de sedimentos de los titulares de concesiones, lo que tiene que ver con los salmones, diputado. Sí, correctamente. Lo leíste bien. Mira, hoy día la acuicultura o la industria del salmón es una gran industria que genera importantes ingresos para el país. Somos uno de los países productores de salmón más importantes del mundo. ¿Estos sedimentos quedan en el fondo marino? Claro, con el alimento que se le tira a los salmones para que se alimenten, luego las deposiciones que estos salmones van quedando en el fondo marino. Y esa deposición genera una reacción que es tremendamente adversa para el ecosistema del fondo marino, para la fauna, la flora, etc. Es más, ha generado eso virus que pueden, el agua, tú sabes, con los sedimentos empieza a perder oxigenación. Claro. Y hay una serie de... Y las empresas hasta ahora, que ganan muchísimo dinero, no tenían ninguna obligación de retirar esos sedimentos. Lo que este proyecto hace es que le impone la obligación, como ellas son las causantes de esta contaminación en el fondo marino, que tengan que, como parte de su proceso productivo, retirarlo y de esta manera contribuir a minimizar los efectos adversos. No es que vayamos contra la industria, que es una industria que genera empleo, que genera una serie de cosas, pero aquí hay un elemento que era extraordinariamente preocupante. Diputado, ¿pero esto estaba pasando solamente en Chile o en otros países se realiza este retiro? Sí. Los países escandinavos, los países de Noruega, por ejemplo, ahí en los países escandinavos son grandes productores también de salmones y compiten con nosotros en los mercados del mundo y necesitamos entonces, y ellos sí,
tienen preocupación, igual que otros elementos como poner antibióticos demasiado potentes, ¿no es cierto?, y evitar la aparición de virus y cosas parecidas que están asociadas a la industria. Todo eso hemos tenido que irlo regulando. En los otros países se hace y en Chile faltaba, ¿no es cierto?, que la ley es la regular. Sí. Bueno, es una buena noticia entonces. También se establece el Día Nacional de la Protección y Fomento de la Lactancia Materna, diputado. 1 de agosto, usted que me escucha, usted que es mujer, que ha sido madre, usted que es padre, que es abuelo, sabe la importancia que tiene la lactancia materna. Es decir, que la mamita sea quien le dé pecho a su guagüita lo más que pueda. O sea, el 1 de agosto se va a realizar todos los días. Como un día, celebración. Se puso como un símbolo. ¿Para qué? Para estimular y fomentar la lactancia materna, porque tiene muchos beneficios. No hay probablemente alimento más completo y mejor para un bebé que la leche de su madre. Y además hay un conjunto de elementos que está probado que son positivos, como es el tema de el apego que se produce entre niños, el bebé y la madre. Y hay una serie de razones que hacen por la Organización Mundial de la Salud como recomendable. Y como Chile tiene una política de estimular el amamantamiento, porque entre los jóvenes como ha quedado un poquito en desuso, ¿no es cierto? Entonces la idea es que este día, 1 de agosto, nos recuerde que no perdamos de vista estar permanentemente recomendando que las mamitas amamanten lo más que puedan, ¿no es cierto? Normalmente 6 meses de ahí para arriba es lo que sea deseable, que no dejen de darle pechito a sus guagüitas. Esa es la idea. Una buena información se establece entonces el 1 de agosto como Día Nacional de la Lactancia También Materna. hemos legislado en materia de favorecer, por ejemplo, que las madres que no están en madre y trabajan puedan tener, por ejemplo, existe, ¿no es cierto?, el permiso para lactancia, que siempre ordena un poco la jornada, el que existan lugares donde ellas puedan amamantar con privacidad, con tranquilidad, etcétera. Todos esos son avances que hemos ido haciendo en la legislación en los últimos años. Bien, y pasando a otro tema, hay un interés bastante importante, un interés nacional sobre la explotación y comercialización del litio y la Sociedad Química y Minería de Chile en este tema, diputado. Soquimich. La cuestionada Soquimich a propósito del financiamiento irregular de la política. Gracias a Dios estamos libres de polvo y paja. Pero hay un proyecto de ley originada en una moción de parlamentarios que lo que plantea es la idea controvertida, debo decir de partida, controversial en sus implicancias, de declarar el litio como recurso estratégico de la nación. ¿Cuál es la idea? Chile tiene hoy día posesiones de litio, reservas de litio muy importantes en el mundo. No es el único que tiene en el mundo. Hay muchos otros países que tienen litio. Chile tiene una particularidad, que la tiene a ras de suelo, de manera que la explotación es significativamente más barata que cuando el litio está en el subsuelo. Argentina tiene, Bolivia tiene, Perú tiene, Brasil tiene, México tiene litio, pero lo tiene en el subsuelo y es más caro. En cambio, nosotros aquí tenemos salares enormes, que es cuestión de sacarlo de ahí, procesarlo y tenemos litio. ¿Eso está concentrado hacia el norte de nuestro país? Nuestro país, efectivamente. Y el dueño de todos esos salares es el Estado de Chile. Ya, perfecto. ¿Ya? Tiene miles de concesiones de esta naturaleza, algunos incluso inexplotados todavía. ¿Por qué es importante el litio? Porque el litio es la materia prima para hacer batería, la batería de su reloj, teléfono celular, del teléfono celular, las baterías de los autos híbridos que hay hoy día y muchas otras aplicaciones en el futuro. Litio es esencial. Entonces tenemos potencialmente una riqueza enorme. Insisto, no es que seamos los únicos, tenemos en una forma que hace más barato explotarlo. Chile nunca se ha preocupado hasta ahora de explotar directamente a través de, por ejemplo, la ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, o a través de Codelco, y lo que ha hecho es una fórmula de arrendamiento de estas concesiones, y le arrendó, desde la época, ¿no es cierto?, de la dictadura, al señor Ponce Lerroux, que se quedó con Soquimich, que era una empresa del Estado de Chile.
y finalmente él es el propietario y tiene firmado unos contratos de arrendamiento. Lo que plantea este proyecto es la idea de declarar en primer término como una reserva estratégica, ¿no es cierto?, el litio, para ir, y ahí es donde viene la controversia, para en una segunda etapa ver la posibilidad de nacionalizar básicamente, más que nacionalizar, sería dejar sin efecto los contratos que actualmente tiene Ponce Lerú, del punto de vista legal. Pero para eso hay que pagarlo y es mucha plata la que hay. Y la pregunta es si el Estado de Chile tiene la condición para explotar directamente como Estado esas concesiones que hoy día la hace una empresa. Entonces, por eso que es controversial. Ahora, yo personalmente creo que debiéramos nosotros, el Estado de Chile, por la importancia que tiene para el futuro, ser quien administrara, explotara ese recurso tan valioso y estratégico. ¿Sabe por qué? Porque ahí podemos tener, ¿no es cierto?, la fuente de solución de muchos problemas. Yo creo en eso, yo siempre he pensado, se me ocurre a mí, no sé si es viable, pero ¿por qué no Codelco, por ejemplo, que es la gran empresa que a nombre de los chilenos explota el cobre, que nos pertenece a todos y que nos entrega una parte importante de recursos, varios miles de millones de dólares todos los años para la economía del país? Para la economía del país. ¿Por qué no Codelco tener una división especial que sea la que produzca, administre y gestione el litio que nos pertenece a todos? Es un poco lo que pensamos en el agua. El agua se privatizó. Hoy día está en manos de cualquiera, ¿no es cierto?, de particulares, privados. Pero el agua es, por esencia, un bien nacional de uso público que debiera estar en manos del Estado. Yo no tengo nada estatista, pero creo que estos son elementos estratégicos. ¿Ya? Chile hizo un tremendo esfuerzo en momentos más difíciles de su economía cuando gobiernos resolvieron nacionalizar el cobre, por ejemplo. Y se pagó, y se pagó. Y se hizo un esfuerzo. Yo siempre me pregunto, no conozco los detalles, pero ¿cómo se hicieron? Pero se pagaron esas minas que se les expropiaron o se nacionalizaron. Y se les expropiaron a empresas en ese momento norteamericanas. Empresas poderosas. Como la Anaconda Company y otras, ¿no? Entonces, creo que es una discusión interesante respecto de este tema y por tratarse del litio en particular. Bueno, estamos llegando a la parte final de Agenda Distrital junto al diputado Mario Venegas. Diputado, y por último, cerrando el tema, ¿cuál es su postura en relación al paro de los profesores? Rapidito. ¿Se soluciona el tema o no se soluciona? No tengo la varita máquina, esta pelota está en la cancha, en el lado del gobierno. Ya. Es el gobierno, el ejecutivo, la ministra Cubillos, ¿no es cierto?, y el gobierno la que tienen la herramienta para resolver este paro. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance como Poder Legislativo, como Comisión de Educación. Estoy respaldando la movilización, la encuentro que los temas que han colocado sobre la mesa son serios, son necesarios de abordar, pero no está en nuestra mano, sino en la mano del Ejecutivo el que lo resolvamos. Diputado, gracias por la visita, que le vaya muy bien. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado en Agenda Distrital.